Pues la última presentación, la octava presentación, es de José Alberto García y el título es Short Term Increase in Risk of Overweight and Concomitant Systolic Blood Pressure Elevation in Treatment-Naive Persons Starting Intensity-Based Antiretroviral Therapy. Buenos días. Lo primero, agradecer a la organización la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este congreso. Se sabe que respecto a la población general, las personas con VIH presentan un mayor riesgo cardiovascular. Por ejemplo, tienen entre 2 y 3 veces mayor probabilidad de IAN que la población general. Y en la población general es bien conocido que los cambios en el peso se han asociado con mayor mortalidad. Se han publicado que la mortalidad global aumentaba 20% por cada incremento de 5 puntos en el IMC. Además, está asociado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de forma que un incremento de 1 punto en el IMC provocaba un 5% de aumento de riesgo en hombres y un 7% de aumento en mujeres. Y también un mayor aumento de la presión arterial de entre 0,8 y 1,6 mililitros. Vale. Vale, ¿cómo? Por otra parte, estudios recientes afirman que el inicio del tratamiento antirretroviral predispone a un aumento de peso, especialmente en mujeres, personas de raza negra, gente que inicia el tratamiento con inhibidores de la integrasa, aquellos que tienen un menor recuento de CD4 y aquellos que tienen mayor carga viral. Esto hace que sea necesario evaluar cómo este posible incremento de peso afecta al ya incrementado riesgo cardiovascular en personas que empiezan en personas con VIH. Esto hizo que nos planteásemos un estudio con 2 objetivos. El primero, estudiar los cambios en el peso corporal y en el desarrollo de sobrepeso tras el inicio del primer TAR en personas que viven con VIH en nuestra cohorte. Y un segundo objetivo que nos parecía más interesante era evaluar si de forma simultánea a los cambios de peso se producen cambios en las cifras de tensión arterial y en el perfil metabólico, cifras glucémicas, lipídicas y el grado de estatosis hepática. Para ello, analizamos los datos de la base los datos de personas que viven con VIH de la base de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Elche desde enero de 2007 hasta julio de 2018. Iniciamos en el 2007 porque fue el año en que se introdujeron los fármacos inhibidores de la integrasa en España. Los criterios de inclusión han sido pacientes naive en seguimiento desde su primer TAR, de los que dispusiéramos de datos antes de empezar el tratamiento y al menos alguna muestra después de empezar el mismo. Criterios de exclusión fueron mujeres embarazadas o que quedaron embarazadas durante el desarrollo del estudio, y el seguimiento se hizo en 96 semanas o hasta la pérdida o hasta que hubo un cambio en el tratamiento inicial. Recogimos variables demográficas como sexo, edad, historia de hipertensión y diabetes, variables relacionadas con el VIH como CD4, CD8, carga viral y terapia antirretroviral de inicio. Luego recogimos también variables interesantes en las semanas 48, 72 y 96, clínicas como el peso, la tensión arterial y la altura, y metabólicas como glucosas en ayunas, transaminasas, colesterol LDL y HDL y triglicéridos. También calculamos unos índices metabólicos porque estábamos interesados en detectar posibles cambios metabólicos derivados del incremento de peso. Calculamos el índice de glucosa y triglicéridos que se utiliza en el diagnóstico de la resistencia a insulinas y calculamos el índice de estatosis hepática o HSI para cuyo cálculo se utilizan el ALT, la ST, el índice de masa corporal, el género y la diabetes. Los métodos estadísticos son los habituales en este tipo de estudio. Me gustaría destacar que para el análisis del incremento de peso y la tensión arterial en las semanas 48, 72 y 96 se utilizaron modelos aditivos generalizados, y para el estudio del desarrollo de sobrepeso u obesidad entendida como un IMC mayor de 25 utilizamos modelos multivariantes mixtos de COS en las variables CD4 y CD8 dependientes del tiempo. Al final nos quedamos con 219 pacientes que pasaron los criterios de inclusión,
que suponían aproximadamente el 87-88% de los disponibles en la base, de la base de pacientes NAI que iniciaban tratamiento. Entre los que iniciaron con inhibidores de la integrasa era aproximadamente un cuarto de la muestra y mayoritariamente con dolutegravir, mientras que los que iniciaron el tratamiento con otras pautas, el tres cuartos restantes se dividían de igual manera entre inhibidores de la proteasa y no análogos. En cuanto a las características basales, no había diferencias entre los dos grupos, salvo en la variable edad, donde las personas que iniciaban tratamiento con inhibidores de la integrasa eran algo más jóvenes. Mientras que en las características basales metabólicas, es que se ve que pero bueno, en los valores de ALT y AST eran menores en aquellas personas que iniciaron tratamiento con inhibidores de la integrasa, pero el resto de perfil metabólico y de tensión arterial era similar. Para estudiar el cambio en el peso según el tratamiento de inicio, separando entre inhibidores de la integrasa y el resto, encontramos que en la semana 96, es que se ve que se han movido, pero en la semana 96 las personas que iniciaban el tratamiento con inhibidores de la integrasa engordaban 4,1 kilos, mientras que los que lo hacían con otro fármaco engordaban 2,7 kilos. Sin embargo, esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Al aplicar un modelo multivariante para ver la diferencia en ese incremento de peso entre los dos grupos, se vio que en la semana 96 se producía un incremento de 2,2 kilos más para los pacientes que empezaban con inhibidores de la integrasa, con un p-valor de 0,073 que se quedaba cerca de la significación. Cuando pasamos a estudiar el peso entendido como desarrollo de sobrepeso u obesidad, definida como un IMC mayor de 25, encontramos que entre los pacientes que iniciaban terapia con inhibidores de la integrasa tenían una hazard ratio de 2,3, es decir, era 2 veces más probable que desarrollasen sobrepeso que aquellos que iniciaban con otra pauta. Esto se ve en las curvas de Kaplan-Meier, donde podemos apreciar que la línea roja, que son los que iniciaron terapia con inhibidores de la integrasa, alcanza antes el sobrepeso que aquellos que iniciaron con otras pautas. Los marcadores metabólicos, que hemos comentado antes, repetimos los mismos estudios en la semana 48, 72 y 96, pero no encontramos diferencias significativas. Pero sí nos pareció interesante estudiarlos entre las personas que iniciaban terapia con inhibidores de la integrasa y ver si había diferencias entre los que llegaban a sobrepeso dentro de ellos y los que no llegaban a sobrepeso. Encontramos que en ambos grupos el colesterol HDL aumentaba, pero solamente en aquellos que alcanzaban sobrepeso el colesterol LDL aumentaba en 20 miligramos por decilitro. En el estudio que se realizó sobre la tensión arterial se encontró que en la semana 90, primero unas diferencias entre los inhibidores de la integrasa y los que empezaban con otra pauta, siendo en los inhibidores de la integrasa un incremento de la tensión arterial mayor, de 5,7 unidades respecto de su valor basal. Y al ajustar un modelo para detectar las diferencias entre los dos grupos, encontramos que en la semana 96 los pacientes que iniciaban terapia con inhibidores de la integrasa tenían 7 unidades más que los que iniciaban terapia con otro tipo de pauta. Finalmente, quisimos estudiar la asociación entre el incremento de la tensión arterial sistólica y el peso. Y encontramos una correlación positiva, aunque no muy grande, en ambos grupos. En principio pensábamos, como se puede ver en la línea roja, en la pendiente de la línea roja, que el grupo de personas que iniciaban con el tratamiento de inhibidores de la integrasa iban a tener una correlación mayor, pero finalmente no resultó significativa. Como conclusiones del estudio, podríamos resumirlas en dos. La primera es que el inicio de tratamiento con inhibidores de la integrasa se asocia con un riesgo de sobrepeso u obesidad del doble respecto a otras pautas antirretrovirales. Y el segundo, que los cambios en el peso corporal se asociaron con un discreto aumento de la tensión arterial sistólica y del colesterol LDL, sin cambios significativos en el resto de marcadores metabólicos estudiados. Y finalmente, pues agradecer a las personas que viven con VIH de nuestra unidad,
a todo el personal de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Elche y en especial al doctor Ronald Galdámez, que ha coliderado este estudio. Y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, José Alberto. Hot topic este. No sé si hay algún comentario, pregunta. No, muchas gracias por la presentación, por el estudio. Impacto de los nucleósidos. No creo que no has mencionado nada. ¿Usaban los mismos los que estaban con inhibidores de la integrasa que con otras pautas? Sí. Perdón, ¿qué ha dicho? Impacto de los... De los nucleósidos. Sí. Los nucleósidos se han relacionado también unos más que otros con aumento de peso. Y sí, nosotros lo comprobamos luego en un análisis, pero no encontramos ninguna diferencia. No llegamos a encontrar ninguna diferencia significativa. Gracias, José Alberto. No, aclarar que José Alberto es estadístico y entonces le has dejado sí que sabía que esa era la pregunta que me iba a caer, pero de otra manera, formulada de otra manera. Entonces le has dejado un poco fuera de juego. Concretamente, hemos analizado si había diferencia en las parejas de nucleósidos y no había diferencia, pero hay que decir que durante el periodo de tiempo en que se hizo el estudio, el número de pacientes que recibió TAF fue muy pequeño, unos cuantos pacientes, insuficientes para poder hacer el análisis. O sea, pero sí que el resto de los nucleósidos sí que se analizan. Muchas gracias también por esta presentación. ¿Hubo alguna relación? Es una época de tiempo relativamente larga. Probablemente las pautas que no incluían inhibidores de integrasa eran más propias de los años iniciales del estudio. Sí. ¿Hubo alguna tendencia temporal en el peso? Precisamente por eso en los modelos multivariantes pusimos el año calendario, porque sí que era cierto que todas las pautas, sobre todo inhibidores de la proteasa, eran en una época más temprana y hasta la aparición de los inhibidores de integrasa no había ahí. En previsión de que pudiera haber un posible cambio, tuvimos que añadir esa variable. Lo hicimos sin ajustar con la variable y se presentaron las mismas diferencias, y luego ajustando también por la variable y se presentaron también. Pero al final decidimos dejar el año calendario para afinar un poquito más los resultados. Buenos días, gracias por el trabajo. Hablaste de que analizasteis al principio el HSI para valorar esteatosis. No he visto los resultados a lo largo del tiempo. Es que no encontramos diferencias. Lo calculamos, lo volvimos a repetir, los análisis que habíamos hecho con el peso y la tensión arterial, con un incremento respecto al valor basal, el que calculamos antes del inicio del tratamiento, pero no encontramos diferencias. Lo que ocurre es que por limitación de tiempo no las hemos mostrado, porque no había ningún cambio significativo. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo sí, me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, primero felicitarte por el trabajo. Lo único que llama la atención, ¿no?, que habéis hallado, ¿no?, un incremento de peso asociado a los inhibidores de integrasa, pero, por ejemplo, otras variables que en ensayos clínicos se han asociado al incremento de peso, como el ser mujer, por ejemplo, vosotros no lo habéis hallado. Entonces tengo la sensación como que, no sé, en el análisis multivariante faltan seguramente algunos factores de confusión que pueden explicar estas diferencias. Lo que ocurre, al tener la variable género, en sí realizaba un aporte positivo sobre el incremento de peso. Es decir, ser mujer se asocia con mayor incremento de peso. Sin embargo, no llegábamos a la significatividad. Yo creo que seguramente por un problema de tamaño muestral. Pero sí que se asociaba. Si veíamos los coeficientes del modelo, era siempre mayor en el caso de mujer que hombre. Y luego, por último, habéis hablado de un incremento de hasta 6,6 o 7 milímetros de mercurio de incremento de tensión arterial asociado a los inhibidores de integrasa. Esto realmente clínicamente es algo muy relevante. Yo no sé si habéis hecho este análisis en lugar de a nivel cuantitativo, sino categorizando si tenían hipertensión o no hipertensión. En el análisis de la tensión arterial
lo que hicimos fue eliminar a los pacientes que tenían hipertensión, que estaban tomando fármacos para la hipertensión, porque pensamos que eso podía ser un posible sesgo en cuanto a que la tensión ya estaría homogenizada, estaría moderada, y decidimos eliminarlos. Y, de hecho, al eliminarlos se agravó un poquitín más la significación. Muy bien, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias, José Alberto.